En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Estuve muy tentado de hacer un juego de palabras con el nombre de la protagonista de este programa. En plan burdo, a los Ferreras. Quería encajar algo relacionado con el nombre de Mary Anning, pero mi cabeza no hacía más que decirme que estaba haciendo una referencia innecesaria a M. Rajoy. Hola, José. Buenas, Antonio. Pues mira, dicen que hasta un reloj estropeado da la hora correcta 2 veces al día. Eso es lo que le pasa a tu cabeza, que de vez en cuando acierta. Porque la ocurrencia de Mary Anning es más simple de lo que tu irreverencia es capaz de soportar. Por eso no lo voy a hacer. Así que vamos a ir centrando el tema. Hablar de la protagonista de este programa es hablar también de dinosaurios. Porque gracias a esta mujer se pudo avanzar mucho en estas criaturas jurásicas. Vamos a conocer un poco más a Mary Anning. Mary Anning fue una pionera en eso de desenterrar secretos prehistóricos. Esta paleontóloga nació el 21 de mayo de 1799 en Lyme Regis, un pueblecito costero en Dorset, que hoy es famoso por su costa jurásica. En aquellos años, Jorge III reinaba en Inglaterra, Napoleón campaba a sus anchas por Europa y Jane Austen publicaba Sentido y Sensibilidad. Buen ejercicio de resumen de contexto histórico te has marcado, compañero. Un poquillo de contexto histórico nunca viene mal. Así nos podemos hacer una idea de cómo era el mundo en el que vivió sus primeros años la pequeña Mary. Sus padres eran protestantes disidentes. Vamos, protestantes. Es decir, rebeldes religiosos que no seguían la Iglesia de Inglaterra. Y no te creas que era una familia acomodada. Ni mucho menos. Lo cierto es que esta familia vivió bastantes penurias. Por poner un ejemplo, de los 10 hijos que tuvieron los padres de Mary Anning, solo ella y su hermano Joseph sobrevivieron. No veas, una tragedia tras otra. El padre se llamaba Richard. Era carpintero y muy aficionado a pasear por la costa con sus hijos Mary y Joseph, como suelen hacer hoy día muchas personas con sus hijos o nietos cuando pasean por la playa y van recogiendo conchitas de mar y cáscaras de moluscos con formas llamativas. Pues Richard también hacía acopio de las piezas que encontraba en sus particulares expediciones y las vendía a los turistas que visitaban un balneario que había por la zona. Por desgracia, la muerte seguía cebándose con esta familia y Richard murió en 1810 por tuberculosis. Esto dejó a la familia en la ruina, con 120 libras de deuda y dependiendo de la caridad parroquial. Si pillamos la calculadora, podríamos estimar que en 1810 las 120 libras de deuda que dejó Richard Anning equivaldrían en el primer cuarto del siglo XXI y aplicando inflación básica a unos 14.000, 17.000 euros. Pero ajustando la cifra al poder adquisitivo de entonces, donde un obrero ganaba 30 o 50 libras al año, la deuda equivaldría a unas 60.000 u 80.000 libras. Eso en el primer cuarto del siglo XXI equivaldría a entre 70.000 y 93.000 euros. Lo que queremos decir es que la deuda que dejó Richard al morir era una fortuna. Con esas 120 libras se compraban hasta 3 casas humildes en Lyme Regis. Esto explica por qué Mary Anning, con solo 11 años, tuvo que ponerse a vender, tal y como hacía su padre, esas conchitas de mar y cáscara de moluscos con formas llamativas para ayudar a su familia. O como ella llamaba esta mercancía, curiosidades. Y esas curiosidades eran algo más que conchitas de mar. Eran fósiles de la era jurásica. Richard había enseñado a su hija el arte de buscar, limpiar y, por supuesto, vender esas curiosidades. Mary, como muchas niñas de entonces, no tuvo una educación formal, pero devoraba libros de geología y anatomía por su cuenta. En 1811, con solo 12 años, Mary Anning dio el primer paso hacia su leyenda como descubridora de fósiles. Iba junto a su hermano Joseph cuando encontró un cráneo gigante de más de 1 metro en los acantilados de Lyme Regis. Pues se pasó meses con una pequeña herramienta parecida a una espiocha limpiando ese cráneo hasta desenterrar el resto del esqueleto. Nada más y nada menos que el esqueleto de un colosal reptil marino de más de 5 metros. El hallazgo llamó la atención de Henry Host Henley, un acaudalado terrateniente de la zona que les compró el fósil por 23 libras. Y con las cuentas que hicimos antes, esto suponía un gran alivio para la economía doméstica de la familia de Mary. Luego, el esqueleto pasó a manos de William Bullock, un famoso coleccionista que lo exhibió en Londres como una rareza. La gente alucinaba con esas criaturas del pasado, en una época en la que recién empezaban a entender que nuestro planeta era mucho más antiguo y extraño de lo que creían. Años más tarde, en 1819,
El cocodrilo fosilizado, como lo llamaron al principio, fue subastado y acabó en el Museo Británico por 45 libras y 5 chelines. Fue Charles Koenig, un experto del museo, quien lo identificó correctamente como un Ichthyosaurus o pez lagarto, o lagarto pez. Aunque en realidad no era ni pez ni lagarto, sino un reptil marino que surcó los océanos hace unos 200 millones de años. Por entonces la paleontología estaba en pañales. Georges Cuvier, a quien se tiene como el padre de la disciplina, acababa de proponer la idea de que las especies podían extinguirse, un planteamiento que era algo revolucionario en ese primer tercio del siglo XIX. Todavía faltaban unos cuantos años para que Darwin publicara El origen de las especies y la gente aún creía que los fósiles eran restos de animales que vivían en lugares exóticos, no criaturas de un mundo perdido. Mientras tanto, el modesto negocio familiar de venta de curiosidades de los Anning seguía adelante. La madre, Molly, llevaba las riendas al principio. Fue Mary quien tomó el mando con los años. A ver, es verdad que ya se habían encontrado trozos de aquel fósil apodado cocodrilo fosilizado, pero el ejemplar desenterrado por Mary Anning fue el que sacudió el interés de los eruditos londinenses. Uno de ellos, el cirujano y anatomista Everard Home, quedó tan impresionado que publicó un estudio en la Royal Society en 1814, nombrando a la joven Mary, sin que ella lo supiese y dándola a conocer en los círculos científicos. Pero su verdadero bombazo llegó años después. En 1823, Mary desenterró los restos de una criatura de casi 2 metros con una cabecita de tortuga y un cuello descomunal. El hallazgo fue presentado en la Sociedad Geológica de Londres en febrero de 1824, donde el reputado William Daniel Conville lo identificó como el plesiosaurio casi completo. Ni que decir tiene que esto afianzó aún más el negocio familiar de fósiles. Los curiosos viajaban hasta Lyme Regis no solo por comprar huesos petrificados, sino para ver a la chica de los fósiles en acción. Lady Harriet Sylvester, una aristócrata con buen ojo para lo extraordinario, tras conocer a Mary Anning en 1824, dejó escrito en su diario: «Esta joven, pobre y sin educación formal, ha logrado dominar la ciencia hasta el punto de discutir con sabios. Es como si Dios la hubiera dotado de un don». Y no era la única que pensaba así. Entre los clientes más entusiastas del negocio de fósiles de Mary estaba el teniente coronel Thomas Jane Birch, un coleccionista adinerado que, al ver las penurias de la familia Anning, organizó una subasta benéfica en Londres con los fósiles que les había comprado. Recaudó 400 libras y salvó a la familia Anning de la ruina. Y atrayendo a compradores de media Europa. Menuda acción comercial hizo aquel teniente coronel. Pero ni el reconocimiento ni el dinero le ahorraron escepticismo a Mary. Eso es. Cuando halló el primer esqueleto completo de plesiosaurio, su rareza fue tan impactante que algunos, incluidos el célebre Georges Cuvier, dudaron de su autenticidad. Tras un tenso debate en la Sociedad Geológica, donde por supuesto no invitaron a Mary, Cuvier tuvo que tragarse sus propias palabras. Porque a pesar de todo, la comunidad científica seguía sin darle el crédito que merecía. Mary Anning, la mujer que revolucionó la paleontología con una espiocha y una intuición prodigiosa, siguió siendo para muchos una chica que vendía huesos. Y es que, no obstante, sus espectaculares hallazgos, el ictiosaurio en 1811 y el plesiosaurio en 1824, Mary Anning siguió ganándose el pan con lo que mejor sabía hacer: desenterrar tesoros prehistóricos. Para entonces, periódicos como el de Bristol Mirror le dedicaban unas líneas admirando su valentía. La describía como una mujer incansable que se jugaba el tipo a diario, escudriñando los acantilados entre mareas, rescatando fósiles justo antes de que las olas o las piedras los pulverizaran. No era para menos. Gracias a ella, los museos de medio mundo lucían esos impresionantes ictiosaurios. Mary nunca se durmió en los laureles. Tras los coprolitos, sí, cacas fosilizadas, que ella identificó también en 1824, llegaron más descubrimientos. En 1828, un reptil volador, el Pterodactylus. En 1829, un extraño pez, Squalorraja. Y en 1830, su último gran éxito, el Plesiosaurus macrocephalus. Antes de esos otros descubrimientos, concretamente en 1826, Mary pudo comprarse una casa con tienda incluida. Todo un lujo con escaparate de cristal y un ictiosaurio de decoración. El local se hizo tan famoso que hasta geólogos transatlánticos pasaban por allí. Hasta un rey, Federico Augusto II de Sajonia, que fue a la tienda para comprar un ictiosaurio en 1844. Su médico, Carl Gustav Carus, anotó en su diario que el precio, 15 libras, era un regalo para un ejemplar tan impresionante.
¿Con ejemplar impresionante se refería al dinosaurio o al rey Federico Augusto II? Al ictiosaurio, evidentemente. En cualquier caso, lo que fue impresionante fue la constancia y la tenacidad de Mary Anning. Cuando abrió su tienda, ella misma era consciente de que era bien conocida en Europa. Con los años, hasta se atrevió a corregir a los científicos. Cierto es. Un ejemplo de esto sucedió en 1839, cuando desmontó en una carta a la revista de Historia Natural un error sobre un tiburón prehistórico. Ese texto fue su única publicación científica en vida. Mary Anning, con todo su talento, siempre fue vista como una intrusa en el mundillo científico de la época. Y eso que en la Inglaterra de principios del siglo XIX, las mujeres no podían ni votar, ni pisar la universidad, ni mucho menos colarse en las exclusivas reuniones de la Sociedad Geológica de Londres, que por cierto, ni siquiera las dejaba entrar como espectadoras. Vamos, que si eras mujer y de clase trabajadora, tus opciones se reducían a fregar suelo, trabajar en el campo o sudar en alguna fábrica. Incluso la Sociedad Geológica de Londres, de hecho, no admitió mujeres hasta 1904. Por desgracia, así era en aquella época. Y aunque Anning sabía más de fósiles que muchos de los científicos adinerados que le compraban, eran ellos los que se llevaban la fama. Publicaban estudios sobre sus hallazgos sin ni siquiera mencionarla, algo que le sentaba como un tiro. Una amiga suya, Anna Pitney, dejó escrito lo siguiente: Mary dice que el mundo la ha tratado fatal, que esos sabios le han chupado las ideas y luego han publicado libros sin darle ni las gracias. La propia Mary lo resumió con amargura en una carta. La vida ha sido tan cruel conmigo que ya desconfío de todo el mundo. Y no era paranoia. Según el historiador Hugh Torrens, este desprecio era la norma con la clase trabajadora. Muchos descubrimientos de la época los hacían obreros o canteros, pero el mérito siempre se lo llevaba algún coleccionista con dinero. Es verdad que algunos geólogos sí que la valoraban. Henry de la Beche, que luego sería un científico reputado, se hizo su amigo siendo casi un crío, y juntos se pasaban el día escarbando en los acantilados de Lyme Regis. También el paleontólogo suizo Louis Agassiz, tras colaborar con ella en 1834, escribió en su diario que Mary le había enseñado a identificar aletas de peces fósiles, y que gracias a ella pudo avanzar en su investigación. Y luego estaban los Murchison. Roderick, un geólogo importante, y su mujer Charlotte, que se quedó en Lyme para aprender de Mary Anning. Las dos se hicieron inseparables y Charlotte hasta le consiguió clientes por toda Europa. Mary se codeó con grandes científicos como Adam Sedgwick, que dicho así a nadie le suena, pero si decimos que este señor fue el que enseñó geología a Charles Darwin, pues nos podemos hacer una idea del nivel intelectual de quienes querían conocer a Mary Anning. Los últimos años de la vida de nuestra protagonista estuvieron marcados por el dolor y el láudano, un opiáceo que usaba para aliviarlo. En 1846, en la Sociedad Geológica de Londres, que recordemos que no admitía mujeres, como que sintieron algo de culpa y quizás reconocieran que no se habían portado bien con ella, así que organizaron una colecta para ayudarla con el tratamiento médico. Y el Museo del Condado de Dorset la nombró miembro honorífico. Más que sentimiento de culpa, tuvo que ver que el mencionado amigo de Mary, Henry de la Beche, era entonces presidente de la Sociedad Geológica. Algo tuvo que ver. Mary Anning acabó entregando la cuchara el 9 de marzo de 1847, a los 47 años, víctima de un cáncer de mama. Tras su muerte, sus colegas financiaron un vitral en la iglesia de Saint-Michel, donde fue enterrada. La vidriera, llena de color, rinde homenaje a sus aportes científicos. Pues volviendo a mencionar a Henry de la Beche, se dice que rompió el protocolo al leer un emocionado panegírico en honor de su amiga. Un detalle que solo estaba reservado a miembros de la Sociedad Geológica, todos hombres, por supuesto. En dicho panegírico reconocía el inmenso legado de Mary Anning. Por cierto, el vitral de Saint-Michel sigue en pie, y el esqueleto de plesiosaurio que terminó en el Museo de Historia Natural de Londres. Me gustaría incidir en un detalle. Los hallazgos de esta paleontóloga autodidacta se transformaron en la pieza clave para confirmar algo revolucionario, que las especies pueden desaparecer para siempre. No es algo baladí. Aunque el francés Georges Cuvier ya había defendido la extinción en los años 1790 gracias a sus estudios sobre los mamuts, la idea seguía siendo polémica. Hacia 1820, muchos científicos aún se aferraban a la creencia de que, si no surgían especies nuevas, tampoco podían irse. La razón, admitir lo contrario, parecía cuestionar la perfección divina. Cada fósil raro se atribuía a algún animal escondido en rincones inexplorados del mundo, hasta que Anning apareció con sus curiosidades imposibles. Curiosidades imposibles, como el plesiosaurio, una bestia marina con cuello de jirafa y aletas de tortuga. Definitivamente esa criatura no se parecía a nada conocido. Era evidente, esos seres ya no nadaban por ahí. La comunidad científica no tuvo más remedio que asumir el concepto de extinción animal.
Aquí queda nuestro humilde recuerdo y homenaje a quien abrió las puertas de la investigación de los dinosaurios, Mary Anning. Nada que ver con Marianín. No, porque Mary Anning, aunque llegó a presidente, no trabajó con una espiosa en su vida. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.